Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Lo cuestionaron sobre el tema de los personajes que aparecen en la lista de los privilegiados, de los apapachados SAT en el sexenio anterior, de aquellos a los que les perdonaron, les condonaron impuestos. Extrañamente, pero conste que en Excelsior, en Imagen, en donde despachan Pascal Beltrán del Río y Ciro Gómez Leiva respectivamente, no hay línea, pero el reportero de Imagen Excelsior le planteó al presidente sobre dos personajes, solo dos personajes. Y creo que así lo deberíamos de haber hecho nosotros también, pero no limitarnos a esos dos personajes, Jacob Polensky y Ana Gabriela Guevara. Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a un planteamiento mocho, porque en esa lista de los apapachados, en los sexenios anteriores están Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, el barbas piojosas de Diego Fernández de Ceballos, que es olvidadizo además por no pagar el predial desde 1993, se encuentra Carlos Salinas de Gortari. O sea, había mucha carnita, pero pues como no se dan cuenta, que la gente sí se da cuenta, pues así le plantearon al presidente el tema de los hijos de la chingada que les perdonaron los impuestos, pues, en los sexenios anteriores. A ver, pero no, mejor mañana. A ver, la precisión. La precisión, presidente. ¿Está usted conforme, cómodo con que la presidenta de su partido y esta integrante de su gabinete, en sus palabras, hayan sido hijas predilectas del anterior régimen? Porque finalmente se les perdonaron impuestos a ellas dos. ¿Usted ha dialogado con ellas en algún momento acerca de este tema? ¿Lo hará en el futuro? No, es que eran condiciones toleradas, eran hechos tolerados, les diría yo, legales, estaban establecidos en la ley, se aplicaban estas medidas de manera legales en Hacienda. Es más, cuando llegamos nosotros, pasaron unos meses y se seguían dando condonaciones hasta que dijimos, se acaba esto, porque había ese marco legal, o sea, que lo permitía, y también esa concepción, esa voluntad política que permitía, o esa impunidad. Entonces ya no existe eso. Y así tenemos otros casos en donde nos vamos demorando porque lleva tiempo, por ejemplo, limpiar todo lo de aduanas, limpiar todo lo de migración, pero es no tolerar corrupción y cero impunidad, sea quien sea. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y le doy la bienvenida también a esta transmisión en vivo y en directo a las afueras de Palacio Nacional, a nuestro corresponsal Rafa Herrera. Creo yo, y estoy siendo muy crítico del presidente, que se contradice. Hoy se contradice el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le piden que se declare, se pronuncie, que haga pública su postura sobre el caso de Jacob Polensky y Ana Gabriela Guevara. Si bien es cierto, creemos que lleva a sesgo, línea la pregunta, pues no hay que sacarle al parche. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace algunos días aquí en la mañanera, ¿te acuerdas que lo platicábamos, Rafa? Qué lástima que no nos dio la palabra, decíamos, señaló que esto de la condonación de impuestos era otro tipo de corrupción. Y hoy que conocemos los nombres, pues debemos de asumir que también eran corruptos
aquellos a los que se les condonaron los impuestos, pero que hoy forman parte de la Cuarta Transformación, como Jacob Polensky y Ana Gabriela Guevara. Yo nada más estoy usando las palabras, las reflexiones, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, Rafa. Muy buenos días, Vicente, Ceci, don David, Toñito, toda la gente linda que nos está viendo. Tienes toda la boca llena y atascada de razón. Creo que aquí el presidente se equivoca, lo digo con todo respeto, porque él lo dijo en varias mañaneras, que el tema de la condonación es un tema de corrupción, es un tema de influyentismo y otra vez ese triángulo vicioso de corrupción, impunidad y simulación que desgraciadamente los gobiernos pasados lo mantenían y era su cruz, su legado y todo lo que me quieran decir. Aquí hay que decirlo y es una crítica para Jacob Polensky y cualquiera, Vicente. No es posible que no estén pagando sus impuestos. No es posible que se estén condonando impuestos a privilegiados, a esos tocados por el poder, sea de Morena, sea del PRD, del PAN, del partido que me digan, sean del mismo gobierno. No se puede hacer eso y eso hay que acabarlo. Ok, el presidente dice, ya se acabó de aquí para adelante, pero se tiene que cuestionar. No es posible que vengan con una bandera, en este caso Morena y muchos personajes de Morena, que vengan con esa bandera de que, no, nosotros somos limpios, somos esto, y cuando están haciendo lo mismo de todo lo que han criticado. O lo hicieron. O lo hicieron, exactamente. Otra de las cosas, Toño, importantes que hay que plantearle al presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros que no somos chayoteros ni mamadores de la publicidad oficial, creo que tenemos esa posibilidad que no tienen otros medios. Plantearle, por ejemplo, oiga, usted dijo que era corrupción, hace unos días dijo que era corrupción, y al tope de la lista está alguien a quien usted reconoció en Palacio Nacional, Carlos Slim. Oiga, presidente, a ver, usted cuestionaba que a los que les condonaron impuestos no perdían ni la respetabilidad en otros gobiernos, y el segundo en la lista es Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Electra, de Banco Azteca, de TV Azteca, sí, que forma parte de su grupo de asesores empresariales. O sea, pues cuentas claras, chocolate espeso. No, y es que Vicente, Rafa, vamos, los que han sido imparciales, lo he dicho y lo reafirmo, lo reitero, lo sostengo. Los que han sido imparciales, que sean imparciales y que hagan las preguntas imparciales. Pero es verdaderamente, pues, sospechoso tener a los dos reporteros que trabajan para los dos medios en los que trabaja también Ciro Gómez Leiva, tan preocupados por esta pregunta. Tan preocupados. O sea, no me va a dejar mentir Rafael Herrera. Primero, a grito pelado, que sí debe de ser en los medios de comunicación, eso sí es una realidad. Los corresponsales de La Fuente necesitan sacar su pregunta, pero se veía una presión absoluta, una necesidad absoluta de que le respondiera esto, una preocupación incluso de tanto la reportera de Ciro para Radio Fórmula, como el reportero de Ciro para Excelsior Imagen. Una necesidad absoluta de sacar estos dos nombres en la conferencia mañanera, Jacob Polensky y Ana Gabriela Guevara. Creo que si nosotros, como Sin Censura, que hemos sido imparciales durante pues todo el tiempo, desde el principio, saliéramos a la mañanera e hiciéramos la pregunta como se debe, tendríamos todo el derecho, toda la voz de no solamente mencionar a Jacob Polensky o a Ana Gabriela Guevara, sino como ya lo dices tú, a Carlos Slim, a Carlos Salinas de Gortari, al jefe Diego Fernández de Ceballos, etcétera, 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 etcétera. Creo que en eso se basa la imparcialidad, pero es absolutamente sospechoso esta necesidad absoluta de esta pregunta. Yo en la mañana lo ponía con este comparativo. Decía, bueno, a ver, nosotros cuando dimos a conocer esta investigación profunda, con rigor periodístico, sobre las irregularidades en Animal Político, sobre su verificación en Facebook, sobre los vínculos de su dueño con el priismo en Hidalgo, obviamente queríamos plantearlo en la conferencia mañanera. Desde ese día, Rafael Herrera gritó, lo intentó, alzó la mano, pero no había una presión de nuestro equipo de redacción, de nuestro equipo informativo hacia Rafa para que saliera esa pregunta. ¿Me explico? No salió por... Hoy esas dos preguntas salieron porque salieron. Verdaderamente se veía una preocupación de ambos reporteros de que se pudiera mencionar eso, y los entiendo. Entiendo perfectamente la presión en la que se puedan encontrar en estos momentos
teniendo su medio de comunicación diciéndoles o preguntas esto o a ver cómo les va. Definitivamente. Quiero yo pedirle a los medios de comunicación tradicionales que por favor busquen la imparcialidad. Si ya van a mencionar... Toño, vamos al meollo del asunto. O sea, tampoco podemos escudar todo en el sesgo y en la línea de los medios tradicionales. Aquí el punto, y fíjate, por ejemplo, Magali Martínez me dice, ya vas a empezar, Vicente, con las críticas. O sea, nosotros nada más podemos hablar de las cosas buenas y no de lo que creemos que se tiene que mejorar. A ver, yo no estoy diciendo que aparece en la lista Andrés Manuel López Obrador, pero eso precisamente es lo que le da fuerza a mi encabronamiento. Si López Obrador no aparece en la lista como el cabrón de Salinas de Gortari, como Diego Fernández de Ceballos, ¿cómo es que putas aparece Jacob Polensky, la presidenta nacional de Morena, y la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, que se dicen parte de esta cuarta transformación para ayudar al presidente a sacar adelante a México? Pues puta, no me ayudes, comadre. No, y hay que decirlo con todas sus letras, Vicente. Es que si no sería hipócrita también de nuestra parte. Hay que decir las cosas como son. Y lo siento, pero esa es la realidad. Si no, entonces ¿para qué chingados? A ver si me escuchan allá en Chicago, porque acá andamos muy ocupados en otras cosas. Los vemos y los escuchamos, Vicente. A ver, se entiende lo que quieren muchas personas en el chat, que le mentemos la madre a Ricardo Salinas Pliego, que le rementemos la madre a Slim, que mandemos a chingar a su madre al jefe Diego y también a Carlos Salinas de Gortari. Pero no cuestionemos a Jacob Polensky y no digamos nada de Ana Gabriela Guevara y no cuestionemos que Ricardo Salinas Pliego forma parte de un grupo empresarial asesor del presidente y que Carlos Slim entre como Juan por su casa aquí a Palacio Nacional. O todos coludos o todos rabones. Si no, sería hipócrita de nuestra parte y seríamos exactamente lo mismo que los medios tradicionales. Lo siento, pero yo creo que aquí tiene responsabilidad Jacob en salir a aclarar y decir por qué se le condonaron. Porque dice el presidente, es legal, pero es inmoral, Vicente. Eso es algo que lástima que no nos dieron la palabra porque es lo que le iba a preguntar al presidente. Y además es algo que ha planteado el presidente, Toño. O sea, nosotros no nos estamos volviendo locos aquí. El presidente dijo que había cosas legales en los pasados gobiernos que eran inmorales. Pues esta de la condonación de impuestos es una, como sería legal, pero inmoral, que al conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe, a Diego Fernández de Ceballos se le vayan a perdonar el adeudo predial de casi 1,000 millones de pesos. Eso sería legal tal vez, pero inmoral, cabrón. No, y hay que ser también muy claros, como ustedes lo mencionan, es absolutamente inmoral que le hayan perdonado esa cantidad de dinero a Jacob Polensky y a Ana Gabriela Guevara. Definitivamente, hay que poner las cosas como son. Y es tan inmoral que no deberían ser parte de esos movimientos que hablan de izquierda, en mi opinión. Creo que si se comprueba que Jacob Polensky en efecto no pagó esa millonada, creo que son más de 16 millones de pesos, debería definitivamente renunciar a la vida política. Una vez más, Toño, el llamado.